la tercera mesa del día, la segunda de la tarde, donde vamos a tratar los temas de violencia política y memoria. La presentación está a cargo de Pablo Sandoval, antropólogo, magíster en historia, candidato a doctor e investigador principal de la casa, que presentará su trabajo que ha titulado como Violencia, Política y Memoria, itinerario en el IEP 1960-2012. Gracias, Pacheca, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta celebración por los 50 años del Instituto. En realidad, esta presentación, cuya versión original es un documento impreso de aproximadamente 40 páginas, he tratado de resumirlo en unas 10. Voy a mezclar por momentos lecturas de algunas páginas y luego con una presentación ya más libre. Entender el Perú contemporáneo nos conduce a la necesaria tarea de remontarnos a los acelerados procesos que se suscitaron en el siglo XX y que produjeron un viraje optimista en la visión intelectual sobre el nuevo rumbo en que se encaminaba el país, en especial hacia la década de 1960. Precisamente, las sucesivas tomas de tierras que debilitan el paisaje del poder rural y las demandas por la articulación del campesinado en el proyecto nacional marcaron las pautas de las investigaciones que desarrollaría el IEP hacia los años 60, cuyo objetivo era entender estos procesos de un marco antropológico y sociológico que se alejara, como ya se ha insistido hoy por la mañana, del sello indigenista que décadas atrás había colmado los debates e introducido la figura del indio en el imaginario de la nación. Esta apertura a nuevos análisis de la sociedad rural distanciaron al IEP de sesgos indigenistas y centraron su atención en el campesino como sujeto histórico y actor político. La democratización desde abajo que empuñaron los llamados indios irrumpió en el escenario nacional y alteró su lugar en la jerarquía de la dominación. Este hito del siglo XX transformó la sociedad peruana en su conjunto, pautó nuevas relaciones de poder e incluyó otras imágenes en la visión de lo peruano, como se acaba de discutir hace un momento. Entender este nuevo tejido social y las nuevas dinámicas de cambio fue priorizándose como central en los intereses del IEP. Pero a un ritmo casi simultáneo, por no decir paralelo, surgían otros circuitos intelectuales distintos y distantes emocionalmente al de Lima, donde se tejían otras interpretaciones de lo nacional y lo rural, más esquemáticas y preñadas en muchos casos de un denso lenguaje maoísta. El radicalismo intelectual, en este caso antropológico, se constreñía a la periferia, donde la Universidad de Huamanga fue quizás su principal semillero. Cuando menciono que la Universidad de Huamanga se expresó de manera más clara la divergencia con las ciencias sociales limeñas, más cosmopolitas y conectadas a redes internacionales, es para remarcar un hecho. El desarrollo histórico de las ciencias sociales en el Perú no ha compartido, ni antes ni ahora, una historia común. En su interior se expresa también aquella nítida decisión, hasta el día de hoy, entre centro y periferia, entre Lima y provincias. En los pliegues de estas brechas se explica en buena medida el desarrollo del maoísmo y el avance de Sendero Luminoso. No es posible entender el origen político de esta agrupación ni los análisis que se harán luego en el IEP sobre la violencia política si no se vuelve la mirada hacia el origen intelectual de Sendero en la Universidad de Huamanga. Menciono esto pues para fundamentar un rasgo de este balance, marcar la figura de Carlos Iván de Gregori, cuyos trabajos sobre Sendero Luminoso concentrarán fundamentalmente la producción del IEP sobre este tema. Podría rastrearse el interés de Carlos Iván a los años en que se desempeñaba en el claustro universitario de Huamanga como docente de antropología, pero también como cuadro político-intelectual del MIR Cuarta Etapa, agrupación igualmente maoísta que por entonces disputaba Sendero Luminoso el control de los gremios de estudiantes, docentes y trabajadores de esta universidad. Es necesario mencionar además que las nacientes ciencias sociales que se desarrollaban en Lima, como el IEP, facilitaron un nuevo vocabulario para comprender el país y optaron por nuevos objetos de análisis, cerrándole las puertas al indigenismo.
Pero no ocurrió lo mismo con las igualmente jóvenes ciencias sociales provincianas que aún llevaban rasgos de la insurgencia intelectual de indigenistas locales de la década de 1920 y 30 del siglo pasado. Sin embargo, esta tradición provinciana sufre una ruptura con la llegada del marxismo-leninismo hacia los años 60. Este quiebre reafirma y amplía la distancia entre Lima y provincias. Mientras los distintos proyectos de las ciencias sociales limeñas buscaban comprender los procesos de movilización rural y su impacto en la nueva pauta de movilidad social y cambio cultural, un amplio sector de la periferia desarrollaba una versión dogmática del marxismo-leninismo que llevó a muchos antropólogos a mirar la sociedad rural desde el prisma del clasismo y el campesinismo. En este escenario, en la década de 1960 y 1970, parte significativa del núcleo conductor de Sendero Luminoso logró establecerse como una inédita élite política, pero también intelectual, que rompió con la tradición indigenista, pues se diferenciaban de otros grupos políticos dentro de la universidad que conjugaban el marxismo con la universidad. Aún en este contexto de vertientes dogmáticas, hay agitadas polémicas que llaman nuestra atención. Entre aquellos cercanos al ya entonces Sendero Luminoso y un nuevo núcleo de profesores agrupados alrededor de una revista de ideología, en la que destaca Carlos Iván de Gregori, cuya experiencia en esos años sería el germen de sus futuras preocupaciones intelectuales en el análisis de Sendero Luminoso. Pese a todo, la incursión esporádica de la antropología limeña en la región parecía suceder como expediciones en otro continente intelectual, sino que recuerde el propio Rodrigo Montoya, cuando en los años 70 fue a discutir su tesis del carácter predominantemente capitalista de la sociedad peruana en el Paraninfo de la Universidad de Huamanga, abarrotado de estudiantes y docentes opuestos a sus planteamientos y convencidos del carácter semifeudal de la formación social peruana. Lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurría en los debates políticos y en las sofisticadas y cosmopolitas ciencias sociales limeñas, la agenda académica en Ayacucho adquirió una alternativa propia, cuyo referente principal fue la realidad regional. El contraste se percibe entre las investigaciones y publicaciones del IEP en los 70s, que se concentran en estudios de reciprocidad e intercambio, en la historia o el impacto de la reforma agraria, como también se discutió hoy por la mañana. Simplemente es una vasta bibliografía ayacuchana, muy poco estudiada, lamentablemente. Sin embargo, yo quisiera señalar simplemente un autor, un antropólogo ayacuchano particular, que es Osman Morote, Barrio Nuevo, el hijo de Efraín, cuyas tesis han sido poco analizadas, tanto su tesis de bachiller como de licenciatura en antropología, pues allí uno puede notar cómo el lenguaje clasista antropológico de Morote sintetiza el rechazo virulento que se institucionalizaría pocos años después en Sendero Luminoso hacia cualquier discurso o proyecto étnico o indigenista. Ocurre entonces en el espacio discursivo senderista antropológico un cambio de significaciones. El indio deviene en campesino clasista, las tradicionales comunidades indígenas se transformaron en núcleos de presión semifeudal y el incipiente andinismo antropológico derivó en teoría maoísta de la revolución. De este modo, la interpretación de las poblaciones campesinas fueron reducidas a sus ataduras semifeudales y su cultura fue catalogada como atrasada y supersticiosa. ¿De qué manera articula el IEP estas complejas realidades entre Lima y provincias, ciencias sociales y proyecto político en el marco de la comprensión de la violencia que se despliega entre los años 80 y 90? Lo expuesto anteriormente pone énfasis en la germinación radical del Sendero Luminoso en la Universidad de Huamanga y rescata a su vez a un actor de este preámbulo, como ya mencioné, el propio Carlos Iván de Gregori. Pues allí uno podrá encontrar, no es casual entonces, que este protagonista será quien lidere o represente o levante un conjunto de preguntas acerca de cómo una élite intelectual abrazó dogmáticamente el maoísmo al punto de endurecer su proyecto político, perpetrando niveles de crueldad rara vez alcanzados en América Latina. Los ensayos, artículos, libros que escribió buscan comprender también los cambios y continuidades que venían ocurriendo en la sociedad rural y entre el campesinado en la década del 80.
En conjunto, la mirada del IEP sobre el conflicto armado, que se resume en la producción de Carlos Iván, pues reflexionó sobre ciertas preguntas básicas. ¿Por qué el rápido avance y luego el inesperado colapso del Sendero Luminoso? ¿Por qué este derrumbe estrepitoso luego de una trayectoria ascendente tan sostenida? Las respuestas que se formulan van desde la comprensión del mito de la educación en el origen del Sendero Luminoso, pasando por el análisis de las rondas campesinas como factor detonante de la caída de este grupo maoísta, así como su particular discurso ideológico, que está escrito en un artículo que yo considero fundamental, que es la modulación cosmócrata. De hecho, me parece un artículo fundamental para entender el Sendero Luminoso, incluso en términos comparados. Es en estos hondos y mortales desencuentros que Carlos Iván atisba los efectos no deseados del entrelazamiento de las viejas brechas étnico-raciales con otras de clase, género y generación. Podríamos resumir básicamente en dos libros su mirada del proceso de la violencia política. El primero es un libro que resume su producción de la década del 80, ¿no? Que de la 85 al 90, digamos, que es el libro de Surgimiento del Sendero Luminoso. El segundo, que no voy a resumir por nuestro tiempo, el segundo es una compilación de artículos, en realidad es el resultado de un proyecto de investigación sobre las respuestas campesinas a la violencia política en la zona de Ayacucho, que es las rondas campesinas y la derrota del Sendero Luminoso. Allí uno puede vislumbrar desde el título del libro el ánimo, digamos, que ya acompañaba a los intelectuales que investigaban el Sendero Luminoso hacia inicios de la década del 90. Frente al pesimismo, que también ya se señaló en la mañana o hace un momento, que impregnaba el pensamiento social en la década del 80. Voy a avanzar. Además de la sustancial obra de Carlos Iván, que dibuja el panorama del IEP en el tema de violencia política, entre los años 80 y 90, esta institución también incentivó un conjunto de otras investigaciones, ¿no? Como la ya señalada, el libro de Carlos Tapia sobre estrategias militares de las Fuerzas Armadas y de Sendero Luminoso, que explica en cierta medida la derrota de este último, las investigaciones de José Coronel, Ponciano del Pino, un libro medio descontextualizado, ahora pero importante en su momento, el de Denis Chávez de Paz sobre el perfil de los militantes de Sendero Luminoso, pero también cobijó muchos libros y publicaciones, de los cuales yo solo quiero rescatar uno en particular. La recopilación de trabajos realizados por Stephen Stern, los senderos insólitos del Perú, que puede ser, quizás hasta el momento, uno de los principales libros compilados que articuló además investigadores nacionales y peronistas extranjeros. Voy terminando, ¿no? Sobre el asunto de las memorias. Tras la captura de Guzmán en septiembre de 1992 y la firma del llamado Acuerdo de Paz, se ensayaron algunas hipótesis sobre la supervivencia del Sendero Luminoso como partido y proyecto político. Salvo la inesperada incursión del MRTA en la casa del embajador japonés en diciembre de 1996, no se escribió cerca de otro episodio similar a lo largo de la década del 90. No obstante, el tema del conflicto armado reaparece en el panorama académico cuando Carlos Iván, nuevamente, en el marco de su análisis del régimen de Fujimori, elabora una interpretación peculiar y novedosa sobre el relato histórico de pacificación nacional que tanto Fujimori y Montesinos buscaban instituir en el país. A ese relato le denominó una memoria salvadora. Luego del inesperado colapso del régimen autoritario en el 2001, nuestra peculiar transición democrática abrió escenarios poco previstos en aquel entonces. Uno de ellos fue la conformación de una comisión de la verdad con una tarea central: reconstruir y explicar el origen y desarrollo de la violencia política en el Perú. Asimismo, como delinear responsabilidades y posibles sanciones jurídicas a la violación de los derechos humanos. Si bien la CBR significó una nueva etapa en el desarrollo de las investigaciones sobre el conflicto armado, desde el IEP y en particular desde las investigaciones de Gregori, ya se contaba con un conjunto de monografías, ensayos, pero sobre todo, insisto en ello, de hipótesis de trabajo que facilitaron o complejizaron las investigaciones de la CBR. Por ellos, el propio de Gregori fue designado no solo miembro de la comisión,
sino que se le asignó además la responsabilidad de liderar el área de investigaciones y la coordinación de la redacción del informe final. Esta influencia se deja sentir en algunos capítulos sensibles del informe, en particular los referidos al sistema educativo, a las universidades, a los factores que hicieron posible la violencia, a la reconstrucción del caso Churajay, pero sobre todo en los capítulos sobre Sendero Luminoso y las conclusiones generales del informe. De algún modo, el informe final mostró cuán vigente estaba una forma de comprender los procesos de cambio y modernización que ocurrieron en el Perú entre los años 60 y 90. Como bien afirma Tanaka en un reciente artículo, el informe, aún en sus contradicciones y ambigüedades, puede ser leído también como el punto culminante de la interpretación que un sector de las ciencias sociales, el IEP entre ellos, hizo de las rupturas y continuidades de la historia peruana de la segunda mitad del siglo XX. Nos interesa sobre todo resaltar que el informe de la CBR amplió una agenda de investigación que ya venía desarrollando el IEP desde el año 2000 alrededor del debate sobre las memorias, que tampoco voy a reseñar en este momento, que en el caso peruano es un proyecto de César Cid junto a Alicia Belgelín y Carlos Iván, cuyos resultados se publica un libro llamado Jamás tan cerca remitió lo lejos, que son monografías, etnografías de la memoria acerca de algunos episodios de la violencia. Quisiera simplemente señalar algunos puntos para ir concluyendo. Mencionábamos que una característica central de estas nuevas investigaciones de las memorias fue el tránsito del estudio de los actores nacionales de la violencia, que fue característico en los 80 y 90, como el estudio de las Fuerzas Armadas o Sendero Luminoso, y se transitó hacia el análisis de las memorias de actores locales. Por ejemplo, campesinos, mujeres, estudiantes, militantes senderistas, no muy atendidos en la etapa anterior. Pese a ello, muchos de estos trabajos se mueven en una doble tensión. Por un lado, están las investigaciones impulsadas por los propios organismos de derechos humanos, con sus logros y sus sesgos. Pero también otras investigaciones de corte más académico y propuestas más rigurosas, desde una aproximación etnográfica e histórica que buscan historizar la producción de memorias desde una perspectiva local. A diferencia de las investigaciones que las anteceden, estos nuevos estudios buscan relacionar y articular los distintos niveles locales de la memoria de la violencia con los procesos y tiempos, no siempre simultáneos, de la historia nacional del conflicto armado interno. En ese marco se ubica, por ejemplo, el trabajo de Conserva del Pino para el caso Churajay, la etnografía sobre los silencios de la memoria en los retablos de la comunidad de Sarua en el trabajo de Olga González, el interesante trabajo o excelente trabajo de Kimberly Tydon sobre las políticas de micro-reconciliación en comunidades campesinas de Huanta, pero también trabajos interdisciplinarios como el de Humberto Jiménez, que a través de una etnografía artística y visual logra producir un retrato rico y denso sobre la terrible violencia ejercida sobre la comunidad de Chunti en la zona de Cuchara denominada Oreja de Perro. Sobre el propio Jiménez, el IEP publicó también, bajo la coordinación de Volte y Pajuelo, una recopilación de artículos que analiza desde una aproximación antropológica los retablos ayacuchanos que él elaboró en el afán de retratar, mediante el arte, el conflicto armado en la región ayacuchana. Un lugar destacado merece también el trabajo, la autobiografía de Luz Gavilán, que no voy a reseñar en este momento, ¿no? Simplemente mencionar que juega muy bien que desplaza esta tradicional instancia entre etnografía, entre investigador, entre sujeto y objeto. Pero vale la pena plantearse algunas preguntas finales sobre este tema de las memorias. ¿Cuáles son los límites de estas microhistorias o estas microetnografías? ¿Será posible, como se interroga Renike en un balance de hace algunos años sobre la historiografía de la violencia, será posible hilvanar nuevamente una comprensión del fenómeno en su conjunto, que es lo que también se discutía hace un momento en el tema de historia? Aun cuando tomemos en consideración estas advertencias, podríamos estar asistiendo al nacimiento de un cambio de estudio sobre la memoria en el Perú, similar a la existencia en Chile, a la existente en Chile, Argentina, Colombia o países del norte. No lo sabemos con seguridad. El campo, en todo caso, es heterogéneo, con niveles académicos distintos, pero demuestra, eso sí, potencialidad sobre todo entre los jóvenes investigadores y estudiantes universitarios de Lima y de otras regiones del Perú.
Señalo dos últimas investigaciones del IEP, simplemente las menciono, que están en curso, que es, por un lado, la investigación sobre la relación entre memoria y educación en colegios públicos de Lima y de Ayacucho, un equipo de María Francesca, José Carlos Agüero, María Angélica Piz, también Portugal y Ponciano del Pino, que acaba de ser publicado más adelante en un documento de trabajo, pero también una investigación en curso de Tania Portugal y José Carlos Agüero, que busca analizar la memoria del conflicto armado desde un lugar extremadamente sensible, la Universidad de Huamanga. Menciono también, finalmente, un espacio abierto que el IEP acoge e impulsa, pero es un espacio heterogéneo, que es el grupo de estudios sobre memoria, ¿no? Que es un taller permanente de discusión monográfica y reflexiva y por momentos también teórica. ¿Cómo articular, y con esto ya finalizo, cómo articular por tanto el estudio de estas memorias y sus mecanismos de transmisión con la búsqueda por el reconocimiento ciudadano en el marco de una sociedad escindida que reproduce desigualdades y ciudadanías racializadas? O planteado de otro modo, cómo promover estudios que busquen vincular la construcción sociocultural, performativa y simbólica de las memorias y su inevitable intersección con políticas y prácticas estructurales de desigualdad y dominación. ¿Y cómo plantear estos temas del IEP? Aquí el escenario está abierto y en todo caso aquí tenemos la palabra. Gracias. Mi primer comentario sobre el texto de Pablo es que me deja un sabor agridulce y quiero plantearlo de frente. Y es que el balance se plantea como un balance de la producción intelectual a partir de las investigaciones que hace el IEP sobre violencia y estudios de memoria. Y a pesar de que uno puede además conocer bastante o una parte de esa historia, es sumamente difícil entender cuando no queda claro cómo es que se llega a ciertos temas en el IEP. ¿Por qué es que en un determinado momento se opta por estudiar estos temas? ¿Por qué frente a determinados temas hay silencios que pueden ser abrumadores? Y lo planteo porque incluso para mí ha sido, en este ejercicio de memoria que he tenido que hacer, muy complejo hacer memoria. Y lamentablemente, aunque hay acceso por la web a buena parte de lo que está en la biblioteca, no hay un catálogo de todas las publicaciones que el IEP haya hecho, no hay un catálogo en línea. Y entonces, ahora en la mañana he estado revisando incluso la librería para hacer memoria de algunos textos que recordaba, pero que no recordaba exactamente en qué momento del conflicto se habían planteado. Ahora, a mí me parece entonces que, y otra cosa, si bien Carlos Iván es central, y todos reconocemos eso y somos deudores eternamente agradecidos de los trabajos que hizo, creo que el problema es que esta opción hace que otros estudios, ¿no?, otros investigadores, de repente desaparezcan, en algunos casos por completo, de incluso la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, Fernando Rospigliosi, que trabajó en esta casa como investigador durante varios años y que produjo varios documentos sobre este tema también. Ahora, sobre Carlos Iván, quiero plantear un tema que me parece central. Carlos Iván, en Qué difícil es ser Dios, en la introducción que él escribe, ¿no?, y donde explica un poco qué cosa lo lleva a él a explicar, y él hace una suerte de manera retrospectiva, una explicación de qué es lo que él quería decir con sus trabajos sobre Sendero. Él señala 5 temas, y estos 5 temas los voy a mencionar nomás. Politizar la interpretación de Sendero, o sea, Sendero es un actor político, peruanizarlo, mostrar que era un producto, digamos, o sea, que no era producto de la intervención extranjera, como decían algunos a inicios de los 80, desindianizarlo, cosa que está en la lógica de mucho de la producción del IEP, desproletarizarlo, y por último algo que a mí me ha dejado pensando en estas noches que he vuelto a leer esta introducción y el texto de Pablo. El quinto era diferenciar a Sendero Luminoso del resto de la izquierda. Y entonces, ese objetivo
digamos, uno podría decir, los 4 primeros son académicos políticos, pero el quinto objetivo es un objetivo del Carlos Iván militante activo de la izquierda peruana, ¿no? Que era un actor central en debates en los años 80, en medios, en columnas, en la revista El Zorro de Abajo, ¿no? Y este objetivo político, a mi entender, termina construyendo y dándonos a todos una imagen de Sendero, que incluso está en el informe, en la cual Sendero termina siendo, a mi entender, en exceso visto como una particularidad no solo peruana, sino casi ayacuchana. Y me parece que ese es un tema que hay que revisar, ¿no? Porque si algo muestran los estudios que se están debatiendo en el grupo de estudios de memoria, no sé, deben haber debatido no sé cuántos, 50 estudios probablemente en estos últimos 2 años, ¿no? Es que había grandes vasos comunicantes y que Sendero era parte de la izquierda peruana. No era parte de la izquierda unida, pero era parte de la izquierda peruana, y eso es una verdad que creo que justamente estos estudios muestran, y se muestra en varios trabajos, la tesis que está trabajando Ricardo Caro, por ejemplo, todos estos vasos comunicantes, como digo, en el nivel de las militancias, ¿no? En el nivel de las organizaciones campesinas, por ejemplo, y también en otras, en las que también se menciona el trabajo de Pablo. Pero a veces es un tema que hay que revisar, ¿no? Ya que el centro del tema es un poco la lectura de Carlos Iván. Ahora, otro tema que me parece importante es que al optar por leer el trabajo del IEP sobre la violencia poniendo como punto de partida los hondos inmortales de desencuentros, ¿no? El problema es que, y centrándose en eso, parecería que en el IEP durante la década de los 80 y durante la década de los 90 no se discutió sobre la violencia política y sus efectos en el régimen político. O sea, pareciera que no hubiese habido esa discusión. Y entonces yo extrañaba algunos textos que recordaba de Julio Cotto, que no eran estudios sobre Sendero, pero donde Sendero estaba incorporado en el análisis, y en los análisis que se hacían sobre el gobierno de Belaúnde, sobre el gobierno de García y luego sobre el gobierno de Fujimori. Pero como la lectura que se tiene en este balance gira sobre Carlos Iván, y Carlos Iván centra sus estudios en Sendero, entonces este es un balance sobre la lectura que se hizo de Sendero. Y desde Sendero se explica todo el proceso de violencia política. Eso cambia con el informe de la Comisión de la Verdad, a mi entender, pero sin embargo lo quería señalar porque efectivamente en el Instituto de Estudios Peruanos, y lo recuerdo perfectamente, y esto es una cosa que recuerdo del año 86, después de la matanza de los penales, el IEP organiza acá un conjunto de mesas verdes, donde, que luego son publicadas con el título de Para firmar la democracia, y donde la creminata de la intelectualidad peruana de aquella época discute qué está significando el proceso de violencia, ¿no? Incluso había capítulos, no lo he podido revisar, pero se planteaba para firmar la democracia, para firmar los derechos humanos, y es en una de aquellas famosas mesas en que Lucho Pázar habla de los peruanos con pasaporte, ¿no? De que él era un peruano con pasaporte. Seguramente algunos de ustedes estuvieron en aquella mesa. Pero eso no aparece. Entonces, claro, giramos en torno a la bibliografía, giramos en torno a algunos libros y se pierden otros debates, otros espacios. Por ejemplo, que también creo que el IEP jugó un rol importante, por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Debatiendo sobre las consecuencias del 5 de abril, por ejemplo. No solo organizados eventos por el IEP y con otros actores, no solo acá, sino hay un libro que se llama La democracia en cuestión, que es un panel sobre este tema. Y lo digo porque yo creo que la producción intelectual no solo son los libros, no solo son las investigaciones, también es el debate que se genera acá. Y en ese sentido, salto rápidamente al POSEBR, ¿no? Y en esta sala, durante no sé cuántas semanas, debatimos, Pablo y yo compartimos una mesa, además me acuerdo, el informe final, no capítulo por capítulo, pero tema por tema.
en un debate muy intenso entre académicos, militares, policías, activistas de derechos humanos, ¿no? Y esos debates, lo que a mí me parece importante, fue el primer balance del informe y de las recomendaciones del informe. Y creo yo que alimentaron a algunos de los jóvenes investigadores, sobre todo, que ahora están abordando el tema de otra manera, ¿no? En otra perspectiva. Una última cosa que quería señalar, ¿no? Que es, ya se ha dicho esto, ¿no? Antes, pero esta circunscripción geográfica o territorial del IEP en determinados espacios, ¿no? No nos ha ayudado a entender qué cosa pasó en algunas regiones. Creo que todavía eso no es problema del IEP, o sea, digamos, hay una serie de regiones, hay una serie de actores de la guerra que no hemos terminado de entender. Y me olvido de un tema que quería señalar, disculpen. De Gregori, y están citados algunos de los trabajos, pero no solo de Gregori, con Coronel, Del Pino, y luego una compilación de textos editada creo que por Ludwig Huber sobre Ayacucho, nos mostraron entre en el segundo lustro del 90 y a inicios del 2000 a una sociedad ayacuchana ya post-conflicto. Sin embargo, esa lectura se diluye cuando se elabora el informe de la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad no llega a hacer esa lectura, no le correspondía, pero el peso del informe hace que se olvide, y este fue otro tema que hemos debatido esta vez con Marisa y con Carlos Iván, se olvide, ¿no? Y no se tome en cuenta a la hora de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y del debate posterior, que ya se habían producido transformaciones muy importantes en Ayacucho y en todo el país, pero en esa sociedad por conflicto, y la Comisión venía con recomendaciones, como decía yo en algún debate acá, que correspondían al año 93. Parte de esa nueva realidad que Richard Webb ha recogido también en su texto, ¿no? Entonces, quería señalar porque me parece que son algunos temas que estuvieron en el debate, estuvieron en las preocupaciones, y a nosotros nos han pedido hacer un aporte a este balance que Pablo nos ha entregado. Gracias. Agradezco la invitación para comentar este texto que me pareció muy interesante, pero fundamentalmente yo voy a centrar mi participación en cuanto a los temas que en el ensayo que me entregaron están referidos a la participación de la Fuerza Armada, que es el tema que yo trabajo durante casi 30 años y que además hemos trabajado en la investigación del libro que hemos publicado en honor a la verdad, que es la versión de la oficial del ejército sobre su participación en la lucha contra el terrorista. Lógicamente, yo estoy hablando en nombre de la comisión, voy a tener que utilizar una terminología militar, no necesariamente tengo yo que compartir esto, pero estoy yo en representación del ejército y por lo tanto voy a utilizar la terminología militar. El texto tiene muchísima información referida a la participación del ejército, de la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero fundamentalmente quien llevó el peso de la guerra fue el ejército, y el recuento que hace Pablo Sandoval y inicia con él mismo lo acaba de decir, haciendo un análisis que en los años 60 y 70 el país vivía un optimismo, ¿no?, sobre las posibilidades de que era posible modernizar la sociedad peruana. Y entre otras razones él menciona que fundamentalmente porque el movimiento campesino no violento había comenzado a tomar, ¿no?, una presencia dentro del contexto político nacional y sobre todo había relajado el poder de las haciendas. Igualmente también nos habla de cómo se había comenzado a disolver las estructuras tradicionales de la sociedad a través de una dinámica de movilización social muy interesante que llevó, ¿no?, la escuela al campo. Igualmente también nos habla del impacto positivo que tuvo la reforma agraria en el desarrollo de la sociedad, sobre todo durante el gobierno de Velasco. Pero en esos años nada hacía presagiar, por lo tanto, la aparición de Sendero Luminoso. Ni siquiera las Fuerzas Armadas avisoraron que estaba próximo a sufrir un terrible envergadura,
porque estaban más preocupadas por promover los cambios desde el gobierno de revolución de las Fuerzas Armadas y por los posibles conflictos que podrían surgir en nuestras fronteras norte y sur. Sin embargo, algunos informes ya daban cuenta que algo pasaba en el interior del país y que se habían detectado algunos focos intelectuales con cierta capacidad de propaganda subversiva. Pero Morales Bermúdez y todos los demás militares estaban más preocupados en la transferencia del poder que en analizar esta situación. Las Fuerzas Armadas, y en casi todos los sitios que leo últimamente, aparecen como si hubieran sido el elemento que tomó la conducción de la guerra. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, es bueno recordar, no son instituciones autónomas, de verdad supeditadas al poder del Estado. Es el Estado el que controla las Fuerzas Armadas, aunque pareciera que en el Perú no es así, pero son ellas las que controlan, es el Estado el que controla las Fuerzas Armadas, y por ello la conducción del combate al Sendero Luminoso no era un proyecto exclusivamente militar, sino principalmente político. Sin embargo, como bien lo señala Pablo Sandoval, mientras Sendero mostraba una exacerbada voluntad política, los sucesivos gobiernos demostraron una ausencia de esa voluntad y no fueron capaces de confrontar el desafío armado, desde el principio dejaron la solución del problema en manos de las Fuerzas Armadas. Y además no ejercieron ningún control sobre la forma como las Fuerzas Armadas manejaron este conflicto. A casi 3 años de haber estallado la guerra, el 29 de diciembre de 1982, el gobierno de Fernando Belaúnde emitió un decreto supremo por el cual encargó a las Fuerzas Armadas el combate a Sendero Luminoso y dispuso el control interno en tres departamentos, Ayacucho, Huancavelica y Abancay. Dispuso asimismo que ese decreto no se difundiera porque el presidente Belaúnde pensaba que el movimiento iba a ser rápidamente sofocado aproximadamente en 2 meses. Sin embargo, el tiempo pues, no le daría la razón. Para el combate a Sendero Luminoso, la Fuerza Armada, específicamente el Ejército, utilizó un manual de instrucción usado durante estos años, que era el ME 41.1, que estaba basado en la doctrina antiguerrillera norteamericana y en la experiencia peruana ocurrida en esa pelada en 1965 y estuvo vigente hasta 1989. Este manual no estuvo sujeto a cambios ni se había actualizado al contexto que se estaba viviendo en esos momentos. Belaúnde fue muy afecto a este manual porque había servido para acabar con la guerrilla del 65 que había tocado enfrentar en esos años. Entonces pensó que, es más, incluso él eligió al general Guamán, que había participado en esa liberación del 65, como segundo jefe político militar de Ayacucho. El primero fue Noé y el segundo Guamán. Para la elaboración del libro En Honor a la Verdad no hemos podido hablar con Noé porque había fallecido ya, pero sí entrevistamos a Guamán. Y yo le pregunté, porque en el Ejército no se hace nada, sin directivas y sin papeles, y yo le pregunté si él recibió alguna directiva de cómo debía actuar en Ayacucho y él me dijo que no. Nos dijo que no. Y que es más, que el presidente le dijo, vaya usted y cumpla con su deber, la patria lo necesita, y le mandó. Evidentemente, por la experiencia que tenía, supongo yo, Belaúnde pensó eso por la experiencia que tenía en el manejo de la liberación de la guerrilla del 65. Sin embargo, los militares y el gobierno comprendieron que la naturaleza de la guerra del año 80 con la del 65 eran completamente diferentes, tanto por los actores como por los cambios y las transformaciones que había vivido el Perú en esos años. Es por eso que este manual fracasó, porque fue un manual que generó pues, un momento de total represión y que hizo en algún momento que tanto Sendero Luminoso como la Fuerza Armada fueran temidas dentro de la zona en la región de Ayacucho. Sin embargo, es bueno recordar que no fue el Ejército ni el Estado el que empezó la guerra, sino que fue Sendero el que inició este conflicto. Sin embargo, los partidos políticos tampoco supieron valorar ni entender el significado de esta guerra y subestimaron el potencial de Sendero Luminoso y no se percataron que tenían que revalidar su legitimidad ante la población en un nuevo escenario de guerra y responder al desafío de la violencia desde una perspectiva democrática. Hacia fines de la década, en un contexto de crisis generalizada, todo parecía jugar entonces a favor de Sendero Luminoso.
Sin embargo, su periodo era más autoritario que todo lo visto hasta ese momento, como lo señala muy bien Pablo Sandoval. Elegían autoridades, sacaban autoridades, y ellos eran los que decidían, al igual como lo habían hecho los antiguos comunales en esas regiones. El autor dice también que estos errores de Sendero van a ser fundamentales para que se desate, tanto entre Sendero y las Fuerzas Armadas, una ola de violencia, y que de una u otra forma obligó a los sectores rurales a refugiarse en lugares, a salir y a replegarse de la región donde se encontraba tanto Sendero como la Fuerza Armada. Ello, al final de cuentas, determinó la derrota de Sendero en el campo y lo obligó a abrirse a otros frentes y expandirse por diferentes partes del país. En esta derrota tuvo un papel importante en las rondas campesinas, sin lugar a dudas, a las que Sendero minimizó y consideró más como hombrezadas sin voluntad propia. Sin embargo, van a ser las rondas el elemento fundamental para la derrota campesina, para la derrota de Sendero. Pero también debe considerarse, entre estos factores, que el ejército cambió su estrategia. En 1989 hace una evaluación a través de la Escuela Superior de Guerra y del CAE, y se dan cuenta de que están fracasando porque no han logrado llegar a la población. Y es así como el manual M1, el ME 41.1 es reemplazado por el ME 41.7. Este fue editado en junio de 1989 y fue fruto de la experiencia acumulada. Además también se hizo una especie de mesa redonda en la que mucha gente participó y dio sus opiniones, y entonces este manual modificó de una u otra manera la relación de la Fuerza Armada con el campesinado, y eso fue fundamental, porque aparte de que él logró nuevamente reinsertarse con la sociedad civil, el número de rondas campesinas se incrementaron notablemente. Hemos estado en Ayacucho el mes pasado y hemos entrevistado cerca de 45, ¿no? Más o menos, jefes de rondas, que manejaron una gran cantidad de gente y que fueron también un elemento fundamental, y que hasta este momento no se ha reconocido ni por el ejército, ni por el Estado, ni por la Comisión de la Verdad. O sea, nadie les ha reconocido lo que han trabajado. Sin embargo, sería bueno, ¿qué cosa es lo que planteaba este manual en el 1.47? Fundamentalmente, buscar el apoyo de la población, identificarse con ella, y además también el desarrollar la guerra contra su, ya ahora le cambian el nombre, la guerra contrasubversiva, en 3 periodos o fases llamadas de prevención, intervención y consolidación, que contemplan igualmente la participación esencial de la, diríamos, de la población civil y de la ronda campesina. Entonces, yo creo, y esto que estoy hablando me parece interesante, porque muchos de esos consejos que estoy utilizando han sido tomados también de los libros de Carlos Iván de Gregori, y lógicamente también de los trabajos y las investigaciones que se han realizado en la Comisión de Historia. Muchas gracias. Como soy apenas un poquito mayor que esta querida institución, entonces puedo decir que me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida intelectual. Por ejemplo, Clases de Estado y Nación de Julio Butler fue uno de los libros que marcó. Bueno, decía que Clases de Estado y Nación marcó mi etapa universitaria, como en el colegio El Mundo Sancho y Ajeno o La Ciudad de los Perros, así que, como tanta gente, estoy en deuda con el IEP por haber contribuido a complejizar, a retar nuestra mirada y comprensión de la sociedad en la que vivimos. Además, también quiero aplaudir esta vigencia en el tiempo, estos 50 años incólumes, una verdadera lección para los comunistas, pero en lo que a mí concierne para los psicoanalistas, que no nos ha ido mucho mejor tampoco. Desde que Freud fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, no hemos parado de dividirnos tampoco, así que no estamos para las lecciones a nadie. Jung, ¿no? Adler, Lacan, que es el más conocido. Esta institución, en cambio, no se ha dividido, no se ha anquilosado, no se ha burocratizado, se ha renovado incesantemente. Hay jóvenes investigadores, hay viejas glorias, varias de las cuales son amigos míos que están acá presentes, y esta casa se mantiene vital, crítica, pensante. Es un placer venir acá y uno siempre se va enriquecido por el debate, por el intercambio de ideas. Ahora nos toca comentar el texto de Pablo Sandoval sobre
tomado en realidad, cuyo título se ha tomado de un trabajo de Carlos Iván, Los hondos y mortales desencuentros. Tuve la suerte, como mucha gente aquí, de compartir mesa con Carlos Iván exactamente en este sitio. Todos lo recordamos con tanto afecto y admiración. Y en el trabajo de Pablo menciona a muchos otros autores, pero como Javier lo ha señalado, es claro que el eje es el trabajo de Gregori, tanto en esta casa como posteriormente en la CBR, y que constituyó una suerte de continuidad de lo que venía haciendo desde sus años como antropólogo. Y Pablo enfatiza mucho la relación de la antropología en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Tiene 5 partes el texto de Pablo. Yo me voy a referir esencialmente a los asuntos de memoria, porque tiene que ver pues, con mi trabajo, con mi quehacer psicoanalítico, y espero hacer un pequeño aporte, que es lo que yo creo haber entendido en el pedido que nos hizo Martín Tanaka para lo que será publicado el próximo año. Beatriz Sarro, una ensayista argentina, en un texto titulado Tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo, una discusión, que está el título realmente, cita a Susan Sontag. Susan Sontag dice: quizás se le asigna demasiado valor a la memoria y un valor insuficiente al pensamiento. Comparto, por supuesto, el sentido general de esta conjetura, pero quisiera añadir esta dimensión específicamente psicoanalítica a este reclamo de no tomar la memoria individual o colectiva, que no es lo mismo, como veremos después, de una manera estática o fosilizada. El mismo Lurgio Gavilán en su libro dice algo así: me voy a limitar a relatar los hechos tal como ocurrieron, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden relatar los hechos tal como ocurrieron? ¿Verdad? Creo que ya con eso estoy adelantando a lo que me voy a referir. Hay una noción específicamente de Freud que espero que pueda ser de utilidad para esta discusión. No es un concepto muy conocido fuera del mundo psicoanalítico. Se traduce al español difícilmente, no hay una buena traducción. Se traduce como a posteriori, también se le llama acción diferida. Para los que saben alemán, la palabra que Freud utilizó fue Nachtraglichkeit. En Francia se encontró una traducción que ha tenido muy buena acogida en el mundo psicoanalítico internacional, que es après coup. Alude al significado de las experiencias en la vida de una persona a través del tiempo. Específicamente se refiere a las huellas de las vivencias traumáticas. Por ejemplo, algo que le acontece a un niño que le resulta incomprensible o de un alcance muy limitado para sus capacidades de asimilación infantil. El caso clásico son los episodios de abuso sexual, pero puede ser también de simplemente violencia física. Se queda como congelado, se queda como estático, hasta que muchos años después este niño puede recuperar esta experiencia traumática, desgarradora, dolorosa, y reiniciar el proceso que se ha quedado inmovilizado, a veces con efectos muy perniciosos. Esto suele estar asociado con una nueva experiencia que reactualice esa huella congelada. Por ejemplo, este niño se hace adulto y tiene una pareja, y de pronto revive cosas, o esta niña, cuando digo niño estoy hablando en sentido genérico. Y ese desgarro inmóvil adquiere una vigencia, una vitalidad que estaban esperando su oportunidad para ser revividas. En el Diccionario Internacional de Psicoanálisis, Jean Laplanche lo comenta con estas palabras: la noción de après coup es importante para la concepción psicoanalítica de la temporalidad. Establece una relación compleja y recíproca entre un acontecimiento significativo y su resignificación ulterior, que le confiere una nueva eficacia psíquica. Fue precisamente Lacan, este disidente, que sin embargo es uno de los mejores lectores de Freud, quien subrayó en el año 53 este concepto, que después Laplanche y Montalis trabajaron mucho. Lacan utiliza la imagen de una bomba con un temporizador. Esto se refiere sobre todo a la dirección del pasado hacia el futuro, a saber, esto que es detonado años después, cuando la persona posee la capacidad de entender la violencia del trauma y algún suceso análogo lo reactiva.
en particular algo vinculado a su sexualidad. Pero, observa Laplanche, también puede transcurrir en la dirección inversa, es decir, desde el futuro hacia el pasado. El suceso posterior permite darle un significado distinto y más complejo a la experiencia original, transformándola. Lo interesante de esta segunda mirada es que eso es precisamente lo que el psicoanálisis intenta hacer, resignificar. Ahora bien, pensando en el contenido de este texto que nos reúne, también se puede pasar de la experiencia individual a la dimensión social de la memoria. Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, dice, si lo miramos bien, dice, toda psicología individual es simultáneamente una psicología social. Así, por ejemplo, un suceso traumático para el Perú, como la Guerra del Pacífico, puede ser comprendido de manera más productiva y menos estereotipada conforme el trabajo de los historiadores lo hace posible. O, para tomar un ejemplo más vinculado al texto, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tengo 2 minutos, no sé qué voy a hacer. El cual ha cumplido 10 años y que puede recibir nuevas lecturas y suscitar tanto respuestas como reacciones diversas de las que se dieron en aquel tiempo. Lo mismo puede afirmarse, por supuesto, de la violencia política que desató el Sendero Luminoso en los años 80. Pero no solo el paso del tiempo y el trabajo de los historiadores cuentan, sino también el propio trabajo de la memoria de unos y otros, en particular los actores directos. Aquí podemos calibrar con más claridad el valor de esta noción. A mí me resulta particularmente fecunda la idea de una memoria compartida, la idea de un relato grupal, de una construcción. Esto lo tiene Elizabeth, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, Gelin o Gelan, en un texto precisamente publicado por el IEP, que se llama Los Trabajos de la Memoria. Voy a citar una pequeña anécdota, la voy a citar así conversando para avanzar rápido. Yo viví unos periodos muy significativos del Perú, fuera del Perú, desde el 80 hasta el 93. En 93, cuando me regresé de Francia, donde vivía, ya habían capturado a Abimael Guzmán, había pasado el primer gobierno de García, había pasado la mayor parte del conflicto armado. Mi querido amigo Fernando Carballo me dijo, ¿cómo te va? Pues compadre, tú eres el último que quedaba. ¿Cómo que soy el último? Le digo, quedan un montón de peruanos. Sí, me dice, pero tú eras el único, como yo, como Fernando, que ha vivido el periodo de Velasco, ¿no es cierto? Entonces esto también me dio mucha risa, pero después me quedé pensando que tenía mucho sentido. No es lo mismo, efectivamente, haber vivido un periodo que haber escuchado hablar de él, ¿no es cierto? Y efectivamente, generacionalmente, de los amigos cercanos éramos los únicos que habíamos vivido en el Perú durante la época de Velasco, y eso nos daba una connivencia que él no iba a encontrar con ninguna otra persona de los muchos peruanos que más jóvenes que nosotros, o de nuestra edad, pero que no habían, que ya estaban viviendo fuera en aquel entonces. Su queja entonces tenía un sentido particular. Gelan dice, vivir una guerra a los 5, a los 25 o a los 60 son fenómenos subjetivos distintos, como también lo es si uno está en el lugar de los hechos o a la distancia, o si se trata de un hombre o de una mujer. Ahí dejo la cita, me piden que termine, así que voy a ir a una última experiencia personal. Tuve hace unos pocos años la oportunidad de ir a conversar con las personas, eran todas mujeres, familiares de desaparecidos en Huamanga y en Huanta. ANFACEP y ANFADIC, me parece que se llamaban las asociaciones. En realidad yo fui de visita, me llevaron para conversar en general, pero cuando las señoras supieron que yo era psicoanalista, pidieron unas especies de citas, así que tuvimos que hacer un rol ahí de citas y yo conversé con muchas de ellas en quechua. Yo no, ellas. Me tuvieron que poner un intérprete, lo cual ya dice mucho, ¿no es cierto? Y yo no pude hacer otra cosa naturalmente que escucharlas, era solamente un día en cada lugar, ¿no? Pero me quedé pensando muchísimo en esta experiencia que a mí me dejó, por supuesto, muy impactado, sobre todo el trabajo que habría que hacer y que está planteado en el PIR, en el Programa Integral de Reparaciones, para no solamente
tener experiencias catárticas de purga de pasiones y de desahogo, sino para efectivamente hacer lo que Freud reclamaba: recuerdo, repetición y elaboración. Ese trabajo de elaboración está directamente vinculado a esta noción de la posteriori, de la acción diferida, de la GQ, que es lo que a mí me gustaría que pueda ser tomado en cuenta en todos estos trabajos vinculados a la violencia y a la memoria, porque es, y esta es una de las grandes enseñanzas de Freud, probablemente el mejor recurso del cual disponemos para que la memoria de los acontecimientos traumáticos no sea pues únicamente un desgarro que nos condena a una repetición tanática, sino que se abra la oportunidad para una resignificación. Muchas gracias. Dos preguntas. La primera, Pablo, es ¿hasta qué punto recogiendo un poco lo que Javier decía, la memoria, el tema de la memoria, es una agenda que surge desde dentro del instituto? ¿Qué pasos se han dado en términos de darle una definición con cierto rigor a qué cosas son estudios de la memoria? Yo recibo afortunadamente, periódicamente, los textos que se discuten, y cada vez tengo más problemas en entender exactamente de qué se trata. Y la segunda pregunta es, advierto una ausencia de una dimensión comparativa. En el Perú tenemos por lo menos dos cosas, una la ha mencionado Coqui, recuerdo de la guerra con Chile, el otro es el anteaprismo, como largas experiencias de memorias complicadas. ¿Por qué no hay o no sería interesante hacer un ejercicio comparativo con lo que es esta larguísima posguerra que parece amenaza con durar interminablemente, a la manera de los dos casos anteriores a los que me referí? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Igual felicitarlos por los 50 años. Realmente para nosotros es muy importante estar aquí y que nos hayan invitado, sobre todo porque en enero tuvieron la generosa intención de abrirnos un espacio del grupo de memoria, de un coloquio llamado Diálogos por la Paz y la Memoria, que tuvo una presencia importante y que creo que marca un hito también en el diálogo que ya hemos abierto y que espero que siga siendo productiva para todos. En relación a lo que mencionaba Lourdes y también por lo que hemos escuchado ahora de los comentarios, quisiera particularmente quizás promover algunos temas o proponer algunos temas que puedan ser trabajados desde aquí, desde el instituto, o quizás también son los temas que nosotros tenemos pendientes en la Comisión de Historia. Y bueno, uno de ellos, quizás para nosotros el más importante, es historizar el nivel de profesionalización del ejército durante el siglo XX, específicamente hablando de estudios de los manuales de instrucción, de doctrina propiamente, y de las experiencias en las luchas que ha tenido, o los enfrentamientos militares que ha tenido el ejército a lo largo de ese siglo, que está pendiente de estudio aún. De hecho, la próxima semana nos vamos a Piura y a Tumbes a ver el tema también de memoria del conflicto del CENEPA, de la cordillera del Cóndor, que es otro de los temas que estamos trabajando. Y que quizás también nos interesaría, quizás en el futuro, compartir también una mesa de debate sobre este tema y los avances de las investigaciones que estamos realizando. Y luego quizás también el otro tema importante es el tema también de historizar la militarización y la desmilitarización de las regiones y de las comunidades en zonas de conflicto, en zonas de emergencia, ¿no? Lo mismo que está pasando ahora en el BRAE, saber esa cotidianidad de las relaciones entre el ejército y las poblaciones que viven en el BRAE, ¿no? Y el proceso también de memoria de esta guerra dentro de la misma institución, el impacto de la CBR también en la cotidianidad
de la formación militar, el discurso político y el tratamiento de derechos humanos dentro de la misma institución y de las Fuerzas Armadas post-EBR. También creo que es un tema muy importante. Y finalmente el tema también de por qué no se ha trabajado, y eso también es otro tema en agenda que nosotros tenemos en la comisión, el impacto de la educación que han recibido los campesinos en los cuarteles, sobre todo en la zona andina, y las repercusiones políticas que ha tenido esta educación a lo largo del siglo XX, y me refiero directamente al servicio militar, y qué es lo que ha pasado, porque sabemos que en el ejército hay mucha movilización social, porque no es raro encontrar ya ahora en los conflictos sociales a licenciados de ejército, o inclusive licenciados que cumplen roles como autoridad local, regional. De hecho, a veces estamos en provincia y un licenciado de ejército que es ya muy antiguo se acerca y le dice teniente, ¿no? ¿Cómo está usted? Y nos sorprende a veces todavía esa relación, ¿no? O sea, ver esa movilidad social para nosotros es también muy interesante, viéndolo desde ahora, desde los conflictos sociales, movimientos sociales. Gracias. Yo quisiera pedirle a Pablo que, algo que es complicado, ¿no? Que intente relacionar los temas que ha estado planteando con lo que estuvimos discutiendo por la mañana, ¿no? Sobre la modernización, sobre el mundo rural y su relación con las ciudades. Porque me parece que es una buena manera de hacer un puente de la reflexión que está en el fondo de estas discusiones sobre violencia, ¿no? En el sentido siguiente, ese diagnóstico de un Perú que se está modernizando, ¿no? Aceleradamente, en donde lo que es importante es el vínculo entre lo rural y lo urbano, ¿cómo queda con lo que pasa en los 80? Yo creo que hay que decir algo sobre eso, ¿no? Significa, o relacionar, para poner en una frase, al de Gregori de Huayupampa y Pacaraos con el de Gregori de Ayacucho y el de la CBR, ¿no? Es decir, esas discusiones de los 60s y esa imagen que sale de los libros primeros del IEP, ¿estaban equivocados a la luz de lo que pasó después? No vieron cosas que eran cruciales para entender lo que iba a suceder después, o no. De repente tú piensas, sí estaba bien esa visión, solo que para entender a Sendero hay que recurrir a otras variables, ¿no? La voluntad política, el proyecto marxista-leninista, qué sé yo, con la modernización trunca, ¿no? No, el Perú se estaba modernizando, precisamente Sendero se desarrolla donde la modernización fracasa, ¿no? Creo que ese es el puente entre esa vieja discusión y lo que sucede en los años 80. Luego creo que me parece muy importante, si bien por supuesto el énfasis está puesto en lo que produjo el IEP, creo que para entender lo que produjo el IEP es muy importante ubicarlo en el contexto de lo que se estaba discutiendo, ¿no? Entonces yo insisto, eso lo dije en la mañana, creo que es muy importante ubicar lo que dice de Gregori en el contexto de lo que dice Rodrigo Montoya, de lo que dice Alberto Flores Galindo, de lo que dice Nelson Manrique, ¿no? Y así uno ve la originalidad, entiende mejor la originalidad de lo que está diciendo Carlos Iván, y también pues, los límites y las tensiones de lo que él está diciendo en un contexto específico, ¿no? Porque hay varias polémicas que se desarrollan en esos años, ¿no? ¿Qué pasó en Uchurajay? ¿Cómo entender la utopía andina? Esto que decía Flores Galindo en el contexto del desarrollo de Sendero Luminoso, las relaciones entre la guerra y la política, que es un tema que discutieron Nelson Manrique y Bolsinesio López, ¿no? En la revista El Zorro de Abajo, de la cual Carlos Iván era parte, ¿no? Yo creo que esos son temas que fueron muy importantes y ayudan a entender mejor cuál es el sentido de lo que Carlos Iván está diciendo en los textos. Y para terminar, eso también, esas discusiones tienen implicancias para entender qué es lo que pasa después con el tema de la memoria, ¿no? Es decir, ¿desde qué punto de vista las poblaciones rurales recuerdan, entre comillas, o se relacionan, entre comillas, con lo que pasó? Y ahí vienen estas discusiones. La población rural fue una víctima que estaba entre dos fuegos, apoyó a Sendero Luminoso en algunos lugares, en algunos contextos, pero después ya no,
y entonces la cosa cambió en el tiempo, o los conflictos y las dinámicas inter e intracomunales son lo clave para entender el proceso de la violencia, y por eso es que ahora resulta tan difícil que esas poblaciones asuman, digamos, esa agenda. En fin, la relación entre lo que pasaba en el campo y lo que sucedía en las ciudades, ¿no? La comisión en parte afirma pues que había una especie de abismo social, ¿no es cierto? Una barrera marcada por discriminación, racismo, que hizo que las ciudades, Lima, fueran relativamente indiferentes, entre comillas, a lo que pasaba en el campo. Eso hasta cierto punto contradice las imágenes pues, que uno sacaba leyendo a Matos Mar o a De Gregori de Conquistadores de un Nuevo Mundo, ¿no? Entonces creo que de esa manera, digamos, ocupándose de esos asuntos uno puede articular discusiones que aparentemente son dispersas, pero que creo que efectivamente son vitales para entender lo que pasó, la producción del instituto en general y lo que está sucediendo en la realidad del país, ¿no? Primero, agradecer los comentarios que he tomado, ¿no? Ha sido de manera minuciosa de sus intervenciones. Y claro, como dijo Javier, la idea es recoger vuestras opiniones, sugerencias y críticas para alimentar el texto a una publicación para el próximo año. Entonces, este seminario incluso es parte de ese proceso. Paso a comentar algunas, no sé si a responder, quizás a comentar algunas preguntas que se han formulado. Empiezo por la de José Luis, ¿no? Sobre cómo surge la cuestión de la memoria en el Perú, y aquí la respuesta es muy clara, es muy básica. El concepto, la noción de memoria en su sentido académico de investigación surge a partir del proyecto del SSRC entre el IEP y el ICEBAN, donde participa Carlos Iván, y nos incorpora, entre ellos Gonzalo del Pino, quien habla, Leslie Villapolo, Ana María Tamayo, en su momento también Ricardo Carlos, Rocío Trinidad, en fin, o sea, estamos hablando de 7 u 8 investigadores jóvenes en ese momento, estamos hablando de 2000, 2001, nos programamos al proyecto y escribimos monografías, ¿no? Estudios etnográficos de la memoria con diversidad temática, ¿no? Ya no eran grandes temas nacionales de la violencia, sino estudios etnográficos de la memoria. Así empieza en realidad. El año 2000-2001, nadie hablaba de la memoria, en ese momento, nadie discutía estos términos, y no existía, ojo, la CBR. La CBR ingresa al escenario, abre un nuevo escenario político e intelectual. Lo curioso, y yo creo que esto es parte de una reflexión, y es por qué después de la CBR este concepto o noción o perspectiva de estudio que era la memoria diré yo, entre comillas, se universaliza y genera muchas confusiones. En lo personal, después de la experiencia del CBR, yo personalmente me alejo del tema de la memoria porque así como tú, estoy profundamente confundido, ¿no? Ya no sé exactamente de qué cosas se está hablando. En términos de la clásica y profunda distinción entre historia y memoria, que es una tensión abierta, en términos de una metodología de estudio, que podríamos decir una tensión entre lo disciplinario y lo interdisciplinario, y algo que, acá me salgo un poco del tema de tu pregunta, encuentro la misma tensión y errores estratégicos, por ejemplo, con los estudios culturales. A final de cuentas, yo no sé de qué están hablando cuando analizan la cultura, en este caso, o la memoria en el otro, ¿no? Ahora, las cuestiones comparativas al interior incluso de la propia historia peruana, eso es un elemento fundamental, ¿no? Porque todo hacía suponer que luego del conflicto armado, por ejemplo, pudo instituirse como una voz post-conflicto o post-guerra o post-violencia, me imagino el discurso de Salomón Lerner. Pudo haber sido José González Prada y no lo fue. Ahí uno puede ver en términos de estas tradiciones intelectuales que impugnan las decisiones de la nación, eso no se constituyó como legítimo. Al menos, en todo caso, para un sector específico de la sociedad peruana, ¿no?
letrada de derechos humanos, lo que siempre se debate cuando se habla sobre los derechos humanos en el Perú. Termino con algunos de los varios temas importantísimos que ha planteado y sugerentes que ha planteado Martín. Yo solamente quisiera comentar una cosa que a mí esto es parte de un trabajo que vengo realizando que me genera casi una obsesión, y entender el mundo intelectual de los años 80. Más o menos, no sé si ha quedado claro, pero en la mañana y buena parte de la tarde se ha planteado la revolución historiográfica, los antropólogos con matos a la cabeza estudian los cambios rurales, los cambios sociales, culturales, cholificación, triángulos sin base, la cadena arborescente, los archipiélagos, todas estas metáforas y conceptos que el IEP inventa, perdón, sus investigadores inventan, ¿no? Para comprender la dinámica de cambio. Lo que no queda claro, salvo balances parciales, ¿no? De propio Carlos Iván, de Flores Galindo, en fin, de intelectuales de ciencias sociales y de izquierda en los años 80. Lo que no me queda claro es por qué, de manera un poco abrupta, en los años 80, estos mismos intelectuales que levantaron imágenes optimistas y que apostaban por la modernización entre los años 50 y 70, de repente en los 80 se empiezan a debatir un tema en particular. Debaten muchos, uno en particular, la modernidad en los Andes. ¿Por qué? Y este debate sobre la modernidad va a tener básicamente dos dimensiones. Una que podríamos de momento llamar pesimista sobre la conformación del Estado Nacional, la utopía andina, con Flores Galindo. La otra, la del mito del progreso, de propio Carlos Iván. Pero tienes a arqueólogos, lingüistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, psicoanalistas, debatiendo acerca de la modernidad de los Andes, cuyo me parece que su dimensión más académica y lograda son estas compilaciones de Enrique Urbano sobre la modernidad de los Andes. En medio de eso, la violencia y Sendero Luminoso, ¿no?, intervienen abruptamente en esas discusiones. ¿Qué se desprende de allí? ¿Qué imágenes del país se desprenden? Es algo que todavía no está del todo comprendido. Es un debate abierto. Es parte no solo de la historia intelectual, ¿no?, sino también de la historia política del país, porque están hablando sobre la política peruana de los años 80. Por eso, quizás podría ser en el balance, pero creo que es el punto que he tocado por Martín me parece que va más allá, cómo incorporar en esas reflexiones visiones tan disímiles sobre el mismo tema entre Rodrigo, Nelson Manrique, Flores Galindo, Carlos Iván, Julio Cotler, que no sé si está por aquí, que tenía también imágenes profundamente distintas a las de Flores Galindo, por ejemplo, que está en ese libro que citaba Javier para afirmar la democracia. Uno lee el libro y me veo que se asusta, ¿no? Y dije, wow, qué heavy Julio, ¿no? Además uno lo lee casi como escuchando su tono de voz, ¿no? Eso yo creo que son temas pendientes, ¿no?, que trataré de incorporar en el balance, pero creo que es una agenda abierta y pendiente para que se viene para adelante. Pero sí, termino con el escepticismo de José Luis. A veces no entiendo exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de memoria. Pero en fin, eso es un debate abierto, ¿no? Los memoriólogos del Grupo de Estudio de Memoria tienen la palabra. Gracias. Bueno, me queda agradecer a los comentaristas, a Pablo, a los participantes, las preguntas. Creo que Pablo tiene interesantes aportes para mejorar el texto. Harta chamba. Creo también que la conformación misma de esta mesa, la discusión, da cuenta también de algo del espíritu del IEP, ¿no?, que trata de recoger versiones distintas, disciplinas distintas y, digamos, reafirmamos el espacio plural para una reflexión crítica.